Hola, buenas tardes. ¿El resto Hola, está profe. o...? Hola, Sabrina, ¿cómo te va? ¿El resto está mirando una película, alguna serie, Hola, profe. algún partido? Saliendo a... Ahora es cual si Boca, así que capaz que está cerca de la cancha. Bueno, vayan apareciendo, si no se van a mal acostumbrar a la virtualidad. Miren que el año que viene ya esperemos que estemos todos los días. El miércoles va a venir Santiago otra vez, porque después tiene algún problema para seguir dando alguna clase, así que después va a venir Agustín y voy a venir yo también a darle las clases. Así que pues estén atentos si hay algún anuncio de por ahí, si Santiago da la clase, por ahí, no presencial, la virtual, después la subimos. Así que más o menos esa es la idea. Deberíamos seguir con las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. No sé si esperamos un poquito más con las presencias. Ahora lo cuento. Yo sé que sí. Pero no la vamos a... Ahí está muteado muy bien. Bueno. El resto no aparece. Bien. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bien, vamos a continuar entonces con las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. Habíamos hablado la clase pasada de que cada poder del Estado tiene facultades legislativas y que por supuesto cuando hablábamos de constitución o cuando hablábamos de ley, precisamente en sentido formal, hacíamos hincapié o aducíamos a que solamente es ley en ese sentido la que dicta el Congreso de la Nación. Esa es una ley. Sin embargo, hay algunas disposiciones de carácter general y obligatorio que tienen forma de ley, pero que formalmente no son una ley. Por ejemplo, las que puede dictar el Poder Ejecutivo bajo los decretos de necesidad y urgencia. También habíamos repasado un poquito la clase pasada de una suerte de división entre los tipos de decretos, es decir, las disposiciones de carácter reglamentario que puede dictar el Poder Ejecutivo, observando que había dos. Uno son los simples decretos, o los decretos que puede hacer el Poder Ejecutivo dentro de los que se conoce su zona de reserva, es decir, los del 99, inciso 1, que nos hablan de la posibilidad para hacer jefe de la administración pública en la manera que tiene de funcionar. Y por el otro lado, los decretos reglamentarios. Habíamos dicho que esos decretos, nuestra propia Constitución establecía un límite material. ¿Cuál era el límite material? Bueno, que no podía alterar su espíritu. ¿Qué significa su espíritu? Bueno, que no puede alterar el nudo o lo esencial del contenido de esa ley. Es decir, que puede pecar por defecto o por exceso de reglamentarismo. En uno y otro caso, ¿qué es lo que no puede obturar ese decreto reglamentario? Precisamente lo que la ley viene a decir. Es decir, que esa reglamentación es más y menos que poner en marcha el contenido de la ley dictada por el Congreso. Hubo periodos de judicialización, de ponerse en duda si esto era justiciable o no, el exceso del reglamentarismo.
y por lo general no se cuestiona esto. ¿Qué puede pasar con el exceso de reglamentarismo? Bueno, precisamente los efectos que es el alterar su espíritu puede ser que al poner tantas trabas, si es la concesión de un derecho, no puede efectivizarse, ¿no? Hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada. Y hoy deberíamos ingresar, por lo menos abordar, las otras disposiciones de carácter legislativo, pero ya claramente muy parecido a lo que sería una ley, ¿eh? Porque tiene un carácter general y obligatorio, porque el decreto reglamentario reglamenta una ley del Congreso, y porque el simple decreto lo que hace es regular la administración pública, pero no tiene carácter general y obligatorio, es más para toda la ciudadanía. Vamos a ver entonces los decretos reglamentarios. Y es así que nos vamos a encontrar con este cuadro que habíamos hablado la otra vez, que sigamos desarrollando acá. Y vamos a ver que, como hablamos también en la primera parte de la materia respecto a la reforma de 1994, aparecen estos últimos dos decretos o reglamentos, los reglamentos delegados y los decretos de necesidad de urgencia. Y estos sí son lo más parecido a una ley, y lo que viene a hacer, de alguna manera, cuando hacemos el balance de la reforma del 94, y cuando hablamos de la figura de jefe de gabinete como manera de disminuir, por lo menos desde el punto formal, el hiperpresidencialismo, vemos también que más allá que esta figura no ha resultado, porque está mal diseñada desde su origen, y no le quita competencia al presidente, más allá de esta conclusión que habíamos arribado, también podríamos arribar a decir, bueno, y encima estas facultades que tenía de manera excepcionalísima el Poder Ejecutivo a partir de los decretos de necesidad de urgencia o reglamentos de emergencia que no estaban en la Constitución, aparecen ahora constitucionalizados. Por lo tanto, lejos de disminuir los poderes del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, lo que hicieron es darle carta de nacimiento a prácticas de alguna manera inconstitucionales que tenían los poderes ejecutivos hasta antes de 1994. Es así que vamos a observar que aparecen los decretos de necesidad y urgencia. Decretos de necesidad y urgencia que tienen sus antecedentes en el fallo Peralta. ¿Se acuerdan que un poco se los había explicado Jimena? Y del fallo Peralta podemos sacar los siguientes antecedentes, diciendo que fue la carta de nacimiento previa, fue el embarazo, digamos, la gestación de lo que luego fue el 99 inciso 3. ¿Por qué? Y porque, bueno, hasta ese momento no existían, solamente estaban los decretos reglamentarios y los decretos autónomos. Por lo tanto, sin embargo, uno puede decir, bueno, hubo una práctica que siempre acudiendo a la emergencia, a la situación de excepción, hizo desde el 83, por lo menos hasta la fecha, hasta 1994, que los poderes ejecutivos de turno utilizaran mediante un decreto simple, pero con la forma de la emergencia, ya no solamente reglara la administración pública, ya no solamente reglara o reglamentara un decreto reglamentario de una ley, es decir, reglamentar una ley, sino que bajo el nombre de decreto, lo que se hizo ni más ni menos es legislar. Es asumir una función que era propia del Congreso. ¿Bajo qué circunstancias? La de la excepción, la de la emergencia, la de situación excepcionalísima y sobre todo bajo esa situación de emergencia, la que siempre nos acucia cada tanto tiempo y cada vez más seguido, la de una emergencia económica. Y que hace que se echara mano para utilizar estos decretos. ¿Cuáles son? Ustedes ya lo vieron, pero para sintetizar, bueno, la primera es una situación fáctica, es decir, una situación de hecho, no jurídica. Es algo que se está viviendo en el país en un momento determinado. Y es la de un riesgo social extremo. Podemos, digamos, de alguna manera asimilarlo a un estado de necesidad. ¿Vieron esa famosa
¿Ya dieron penal 1? No. Bueno, esa famosa caso que están Sabrina y Matías en una tabla en medio del océano, ¿no? Y la madera, para que flote, no aguanta a ninguno de los dos. Es decir, que uno de los dos va a tener que ir al agua para que el otro sobreviva. La ley no pretende actos heroicos. Uno supondrá que Matías dice, bueno, dejá a Sabrina, yo me tiro y salvate vos. Bueno, podría ser, pero sería una situación heroica. El estado de necesidad justificante dice que, bueno, que uno podría empujar al otro y dice, bueno, a ver, uno, o me muero yo o se muere ella. Un estado de necesidad, es decir, acá, si hacemos esta la comparación de cuando vean penal 1, ¿no? Pero aquí el Estado, y no sería un poder de Estado, sería la propia supervivencia del Estado, haría de que manera muy excepcionalísima el Poder Ejecutivo pudiera asumir funciones legislativas. Es decir, supongamos la crisis del 2001. Decir una hiperinflación, pero que no solamente ponga en peligro la situación económica, sino la propia existencia del Estado. Esa era la base fáctica, es decir, de hecho, no de derecho, que habilitaría para que el Poder Ejecutivo asuma funciones legislativas, porque está claro que las leyes las hace el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. En Peralta, cuando llegó Peralta a la Corte, todavía, obviamente, en 1990, en 1994, todo el mundo decía, con las doctrinas, o gran parte de la doctrina, decían, bueno, está claro que el 99, que no está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo hacer leyes. Sin embargo, desde 1983, por ejemplo, el plan austral que hizo Alfonsín con la hiperinflación, que cambió de la moneda del peso al austral, algunos se lo pueden acordar o se lo habrán contado, que son más jóvenes, se hizo por un decreto. Es decir, fíjense que el cambio de la moneda corresponde que lo haga el Congreso. Es decir, que siempre hubo situaciones que los poderes ejecutivos de turno, más allá del color político del gobernante, echaron mano de ellos. Pero siempre con qué? Con la misma crítica. Esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque tiene que ser tratado por el Congreso, sobre todo la materia económica, la materia presupuestaria, la materia de impuestos. Sin embargo, se utilizaba, ¿no? O sea, había una suerte de brecha entre la constitución formal y la constitución material. En esta constitución material lo que efectivamente sucedía era que se hacían uso de estos decretos con las críticas que me decían. ¿Qué otra exigencia? Entonces, cuando llegó Peralta, estaban las dos posiciones, decir que era inconstitucional, o algunos dicen, bueno, en definitiva lo que hizo la Corte en Peralta, al decir que era constitucional el decreto de necesidad de urgencia, fue reconocer una situación anómala que venía sucediendo desde años, 20, 30, 40, 50, 60 años atrás, que era que se echaban mano de los decretos para legislar. Desde esa posición dice, bueno, ¿qué es lo que hicieron en Peralta? Bueno, ya reconocieron algo que ya sucedía, y por lo tanto lo que quiso hacer la Corte en Peralta es fijar los límites, decir, bueno, mire, esto ya lo estaban haciendo ustedes, vamos a decir que es constitucional, pero vamos a encorsetarlo, vamos a ponerle unos diques de contención, unos límites, para saber, bueno, dentro de estas circunstancias, mejor poner los límites que no decir nada. Bien, entonces, el primer requisito, reitero, es una situación de emergencia extrema, es decir, no sé, hoy decir que el dólar está a 200 pesos, bueno, es una situación grave, económica, que la brecha, bueno, eso habilitaría un decreto de necesidad de urgencia, es decir, que no intervenga el Congreso si se tiene que sancionar alguna medida económica. Deberíamos preguntarnos. Y la pregunta debería ser, ¿se está en riesgo la propia supervivencia del Estado? ¿Sí o no? Si respondemos que no, entonces significa que no podríamos usar un decreto de necesidad de urgencia. Por el contrario, valga la obviedad, si decimos que sí, esto lo habilitaría. Esta es la situación. La segunda, la razonabilidad de la medida. ¿Es razonable esta medida para estos fines?
Entonces la razonabilidad, como lo ven allí, o la Corte la encontró a partir de dos circunstancias. ¿Por qué algo es razonable? Bueno, es razonable la medida dispuesta, es decir, ese decreto de necesidad de urgencia o de emergencia, de acuerdo a los medios elegidos y los fines de esta. Es decir, yo elijo sacarle plata a los jubilados, ¿para qué? Para pagar, no sé, a una petrolera. Esa relación del medio a fin se corresponde, y la proporcionalidad de la medida y tiempo de vigencia. Esa medida, a su vez, sacar ese dinero es proporcional que esta parte de la sociedad, los jubilados, o los pensionados, o los asalariados, tengan que sacar parte de su dinero, o le saquen parte de su dinero, y este tiempo de vigencia es, si esto es excepcional, es por un tiempo determinado. Porque si esto es la regla, significa que no estamos tanto en emergencia. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Uno se puede estar muriendo de cáncer, ¿no? Supongamos, y nos da morfina para el dolor. Bueno, uno no se puede estar, o se cura, o por lo menos para la situación, o se muere o vive. No puede estar siempre muriéndose, porque significa que siempre estoy utilizando la emergencia y me estoy convirtiendo en realidad un adicto a la heroína, ¿no? Valga el ejemplo, digamos. Uno no puede estar siempre en emergencia y siempre voy a correr el riesgo de que se me está destruyendo el Estado. Y por lo tanto, estas medidas, si son excepcionales, y si estoy tomando una medida excepcional y asumiendo una competencia que le corresponde en forma constitucional al Congreso, significa que esta facultad legislativa que tenga el Poder Ejecutivo va a ser muy excepcional y por un tiempo determinado. Luego deberá resolver el Congreso si esto es así o no. Por eso, como tercera exigencia de la situación de riesgo social, de la razonabilidad de la medida, podríamos decir también en existencia de otros medios alternativos. Es decir, ¿tengo que hacer un decreto o puedo hacer otra cuestión? O solucionar el problema de otra manera. Cuando me responda, no queda otra que hacer esto, bueno, ahí estará el decreto de necesidad de urgencia. Y finalmente, la tercera y última etapa, que sería la convalidación por parte del Congreso. ¿Qué significa esto? Que si es una competencia que estoy tomando prestada, significa que debe haber un acto por parte del titular de ese poder, de esa competencia, que es el Congreso, para que lo ratifique. Para que diga, no, está bien, esto que hiciste vos está bien, y si no, no tendrá más vigencia ese decreto. Este era el paraguas protector de alguna manera, esto eran la frontera, los límites que Peralta había puesto, criticable o no, diciendo, bueno, dio reconocimiento a una práctica inconstitucional y le fijó estos límites. Luego vamos a tener que ver qué es lo que hizo el Poder Ejecutivo con posterioridad. Pero reitero, este hincapié que hacemos en Peralta es para poder entender de qué manera está reglamentado los decretos de necesidad y urgencia luego en la reforma del 94. ¿Alguien lo quiere leer? Así descanso un poco y tomo un poco de agua. Yo, profe, no tengo problema. Dale. Lo que está en la pantalla, ¿no? Sí. ¿Todo completo? Sí, era el primero y el segundo, Pablo. Antecedentes. Fallo de la Corte. No, ese es lo que expliqué yo, ahí, artículo 99, inciso 3. De ahí arranco, profe, listo. Sí. Artículo 99, inciso 3. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia,
los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Bueno, sí, con el otro, dale. El jefe de gabinete de ministros, personalmente y dentro de los 10 días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial, sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Muy bien. Bien. En definitiva, el 99 del primer párrafo nos da el principio general. ¿Cuál es el principio general? Que el Poder Ejecutivo no puede hacer ¿qué? Algo obvio que sabe cualquier persona que fue a la secundaria, ¿no? O a la primaria. No puede hacer leyes. ¿Por qué? Porque la ley es el Congreso. Ese es el enunciado que incluso sería hasta innecesario decirlo, porque es obvio que le corresponde al Congreso hacer las leyes. Por el otro lado, la redacción del segundo párrafo, lo que está en celeste, si lo miramos con lo que está en verde, que son los resúmenes de Peralta, vamos a ver que es más o menos el mismo diseño. Es decir, circunstancias excepcionales, primero que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios, es decir, la ley, no puede hacer el trámite de la ley, que inicie por la Cámara de Diputados o que inicien por la Cámara de Senadores. Pensemos una medida que mañana, toquemos madera, digan, bueno, nos van a sacar los plazos fijos, la caja de ahorro que tengamos en plata y nos van a dar un bono. Claro, imagínense si el trámite ordinario del Congreso sería, mañana anuncian, hoy a la noche dicen, hoy a la noche habla el presidente y dice, mañana vamos para pagar la deuda externa, vamos a sacar la plata de las cajas de ahorro, de los sueldos. ¿Qué pasaría si lo anuncia hoy a la noche, mañana a la mañana a las 10 de la mañana? Habría un estallido social, se podría formar una guerra civil, muchas cosas podrían suceder. No, pero más sin ser tan extremo. ¿Qué haría si alguien tiene plata en la caja de ahorro? La va a sacar. La va a sacar. Más allá que después Matías después diga, bueno, se arma todo el canyengue. No. Eso se va a armar después. Pero en principio, Arida o Camila, ¿qué harían? Bueno, vamos a buscar lo que nos queda de guita para sacarlo. ¿No? Sería salvo que lo quieran dejar, pero bueno, la generalidad puede ser que hagamos la cola y queramos sacar la plata. ¿Qué va a suceder si pasa eso? Bueno, que ese trámite ordinario previsto para hacer la ley y esa medida que yo necesito para salvar esta situación excepcional no iba a ser eficaz. ¿Por qué? Porque cuando anuncian que va a la Cámara de Diputados, piensen después el trámite, después para la Cámara de Senadores, ponerle que Alida llega mañana que es miércoles, yo mañana no puedo, bueno, ya puedo ir el jueves o el viernes, pero después va a la Comisión de Presupuesto, de Impuestos, después va al plenario de la Cámara de Diputados, después pasa a la Cámara de Senadores. Vamos a tener bastantes días para ir sacando la plata, ¿no? Si es que quedó algo. Y después no pasa lo que dice Matías, que dice, bueno, no hay más guita y estamos todos rompiendo ahí los bancos, ¿no? Como pasó en el 2001, con la crisis del 2001. Es decir, que esa medida, si se anuncia, no va a tener eficacia, porque los trámites ordinarios del Congreso, Cámara Revisora, Cámara de Origen, Cámara de Revisores, los dictámenes o despachos de cada una de las comisiones, previo a que lo trate el plenario, todo ese tiempo, que vaya muy rápido, significaría que esa medida, cuando quieran ir a tocar los ahorros, ya la gente hubiera sacado todo el dinero del banco. Es por ello que se hace imposible seguir el trámite ordinario, porque la medida no sería eficaz. Pero, esta
no es una carta blanca en absoluto que le da la Constitución al Poder Ejecutivo, sino que le dice, mira, vos podés usarlo bajo estas circunstancias, hacer casi una ley, aunque no seas el Congreso, pero hay cosas como una suerte de coto vedado que no podés hacer. Acá no te podés meter. Y fija 4 límites materiales. ¿Qué no se puede legislar? En materia penal. Porque tiene que ver con, después de la vida, lo más preciado de las personas, ¿no? La libertad. Entonces, mañana hay no sé, un hecho que conmociona al país, estamos en medio de elecciones, entonces dice, no, ahora decreto pena de muerte para tal cosa, tal tipo de delitos. No, porque elevar una conducta o agravar una conducta, es decir, un delito, es materia del Congreso. Entonces, por los calores o la excepcionalidad, habrá otros remedios, estará el estadio del sitio, estará otros remedios que tiene si hay un problema de eso, pero no crear un delito. Un delito lo hace el Congreso. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy seria y muy grave que no puede dejarse en manos de una sola persona. Está. ¿Qué otra materia nos está vedando o le está vedando la Constitución al Poder Ejecutivo? Bueno, la tributaria. Es decir, necesitamos plata, mañana o están las elecciones, o tengo que hacer la campaña, o lo que fuera, entonces creo un nuevo impuesto. Bueno, después de la libertad, parecería que la billetera también es algo que necesita un consenso, y ese consenso está solamente dado por el Congreso. Piensen todos los trámites del Congreso, incluso, bueno, no sería el caso, ¿no? Hay posibilidad hasta de veto si no le gusta al presidente, pero acá como es una facultad del Ejecutivo está claro que impulsaría este tipo de tributos. ¿Y qué otras cosas son tan importantes para que no se puedan hacer por decreto de necesidad de urgencia? La materia electoral. Piense que si por un decreto de emergencia dice, suspendo las PASO, no, amplío a 30 días, no, pongo más requisitos para elegir presidente, gobernador, diputado, legisladores. Está claro que ese oficialismo de turno va a tener la llave para cambiar las reglas del juego. Y no cualquier regla del juego, la regla del juego institucional, la regla del juego democrática, la regla de juego que la materia electoral necesita un consenso tan grande de todos los representantes del pueblo, a partir de los diputados y los senadores, que tampoco el constituyente del 94 dice, no, esto no lo podés hacer, porque altera la propia democracia. De la mano de la cuestión electoral está también que la de los partidos políticos. Sabemos que la única manera de acceder al poder y que los partidos políticos son sujetos esenciales de la democracia y por lo tanto no se podría modificar, supónganse que dice por un decreto, no solamente los partidos políticos que tengan un piso de tanto afiliado, no, los partidos políticos serviría para la proscripción, para inventar algún requisito, sacar algún requisito, y de esta manera ese Poder Ejecutivo de turno, mediante ese decreto, claramente estaría también alterando el régimen institucional ya. Por eso, régimen electoral, que tiene que ver obviamente con la cuestión electoral de las elecciones, de cómo son los requisitos, de los plazos para presentar, etcétera, etcétera. El régimen de los partidos políticos, única manera de acceder democráticamente al poder, no es posible acceder por fuera de los partidos políticos, así que si nosotros, que este Poder Ejecutivo, de alguna manera, cualquier de turno que sea, quiere modificar esta cuestión, lo que estaría haciendo es alterar la división de poderes y el sistema democrático. Entonces, estos son los 4 límites que le dice constituyente al Poder Ejecutivo, por acá no. Esto no lo puedes hacer.
Y hay un quinto requisito, hay un quinto materia prohibida, no expresa, pero surge claramente, que piensan que si no puedo tocar, no puedo crear un nuevo delito, no puedo crear un nuevo impuesto, pero sobre todo relativo a estos dos, no puedo modificar el régimen electoral o de los partidos políticos, hay algo que está claro: si no puedo hacer todo esto, no puedo hacer lo máximo. ¿Qué sería hacer lo máximo? Pedir una reforma constitucional, impulsar una reforma constitucional, porque ahí ya estaríamos en una monarquía, ¿no? O en una dictadura. No se puede tocar la Constitución, llamar a una reforma constitucional, porque como ustedes saben, se necesita incluso una mayoría agravada, ¿eh? La Asamblea con las 2/3 partes. Es decir, fíjense que este consenso necesario para hacer una reforma constitucional en modo alguno puede hacerse mediante un decreto de necesidad de urgencia. Y estas serían las 5 materias prohibidas, 4 expresas y una implícita. La situación fáctica sigue siendo la misma, ¿no? Circunstancias excepcionales y decretos por razón de necesidad de urgencia. ¿Qué le pide? Acuerdo General de Ministros, es decir, lo debe firmar el ministro todos los ministros del área, también el jefe de gabinete junto con el presidente. ¿Por qué? Porque, bueno, es una manera de asumir una responsabilidad política por parte de, ya que no están el Congreso legislando, digamos que de alguna manera se está haciendo cargo todos los ministros, incluso los que no sean del área, de esta ley en sentido material, porque va a ser general y obligatorio. ¿Cómo sigue este trámite? Si lo miramos con la tercera parte, con lo que está en verde, decíamos 3, con validación del Congreso. ¿Qué es lo que dice en amarillo? Precisamente este trámite. Hacer una competencia que toma de manera excepcional. ¿Quién lo va a hacer? El jefe de gabinete, dentro de sus funciones específicas, debe, dentro de los 10 días, llevar a la Comisión Bicameral Permanente, que ahora vamos a ver cómo funciona, Comisión Bicameral Permanente formada por diputados y senadores. ¿Para qué? Para elevar en despacho en 10 días y tratar si ese decreto es constitucional o no. ¿Por qué? Porque es la suerte del punto 3, de la ratificación por parte del Congreso. Si es una función excepcional del Poder Ejecutivo, va de suyo que esa función excepcional tiene que ser controlada por el Congreso. ¿Por qué? Por la Comisión Bicameral Permanente. Está representada por diputados y senadores, con una mini sesión de Congreso, en la cual va a ver si ese decreto va a tener vigencia o no, o va a caer. Esa es la fórmula, tanto para los decretos de necesidad de urgencia, como para unos que vamos a ver otro día, que son los decretos delegados. Puede pasar dos cosas, entonces. Como ven, esta última parte dice que la medida va a estar a consideración de la Comisión Bicameral Permanente y que, en definitiva, el constituyente del 94 le delega al Congreso para que diga, bajo estos parámetros, proporción de representantes de políticos de cada Cámara, ¿qué cree esta comisión? Entonces muchos dijeron, bueno, en 1994, hasta que no se cree la Comisión Bicameral Permanente, el Poder Ejecutivo no puede dictar decretos de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Por el simple motivo de que no habría ningún órgano, en este caso el que establece la Constitución, que sería la Comisión Bicameral Permanente. Claro, lo que sucedió es que los poderes ejecutivos siguieron dictando decretos de necesidad de urgencia. Con este problema, estaban en la Constitución, el Congreso no dictaba la ley que creaba la Comisión Bicameral Permanente y por lo tanto estaban sin control por parte del Poder Legislativo. Entonces viene la primera cuestión. Constitucionalizados, serían inconstitucionales todos los decretos, porque en esta complejidad que esté la Comisión Bicameral Permanente no había quien lo controle.
si no hay nadie que lo controle, que en este caso tenía que ser la Comisión Bicameral Permanente, la última garante del control iba a ser, obviamente, el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de allí, del año 94-95, empezaron, por ejemplo, fallos como se llamaba un caso Videoclub Dreams del año 95, en el cual la Corte dice, se había creado un impuesto al video, en la época que había videocassette. Ya estamos con Netflix. Bueno, pasó el Blu-ray, el DVD, había videocassette. Se miraban películas, iba a un lugar y las alquilaba, había un famoso que se llamaba Blockbuster, pero en cada barrio nuestro teníamos para ver películas en los videocassettes. No teníamos ni Netflix, ni Internet, ni nada. Se había creado un impuesto el Congreso para impulsar el cine, y que ese impuesto sale de la entrada al cine. Incluso hasta el día de hoy, a veces luego se modificó la ley, pero cuando uno compra una entrada, una parte de ese impuesto, cuando va al cine, va para la industria audiovisual. Cuando se hace ese decreto, el Poder Ejecutivo dice, vamos a crear, poniendo en marcha, ¿no?, ese impuesto a la entrada del cine, dice, vamos a extenderlo también, ese cobro de impuesto, al alquiler de videocassettes, de películas, de Pelic, como dicen los chicos ahora. Claro, saltaron todos los videoclubs de todos los barrios diciendo, bueno, pero el impuesto es a la entrada del cine, no es a la persona que me alquila una película a 100 pesos. Porque yo ya, ese impuesto, eso no lo dijo el Congreso. Y lo hizo bajo la cobertura de un decreto de necesidad de urgencia. Llega a la Corte y dice, bueno, miren, el impuesto es a la entrada del cine, pero el videoclub no está incluido en la ley. Y por decreto de necesidad de urgencia no puede justificarse. ¿Por qué? Porque tenemos lo que tenemos aquí en verde. ¿Es razonable la medida? ¿A cuánto iba a ayudar? ¿Es proporcional? ¿No podía esperar el Poder Ejecutivo a mandar un proyecto de ley para que incluyera o ampliara al alquiler de películas? Evidentemente, ¿cuánto se iba a recaudar? ¿Qué iban a solucionar con eso? Primero que nada. Y segundo, era una situación, lo primero que hay que mirar, ¿es una situación tan excepcional que se pone en riesgo la existencia del país? No. Entonces, bajo esos parámetros se declaró inconstitucional ese decreto. Hubo casos como Berrochi, hubo casos que pusieron, digamos que la Corte, sobre todo la Corte llamada menemista, fue y volvió. Por ejemplo, un caso Rodríguez que tuvo que ver con la privatización de los aeropuertos, Jesús Rodríguez, el diputado. La Corte dijo una barbaridad. Por ejemplo, la Corte llegó a decir, una ley había, en la época de las privatizaciones, todos los aeropuertos, y habían quedado 2 aeropuertos colgados, sin entrar en la ley. Entonces, por decreto de necesidad de urgencia, entraron en la privatización. Y la Corte en un momento dice, bueno, como no está creada la Comisión Bicameral Permanente, nosotros no tenemos por qué controlarlo. Y por lo tanto, si el Congreso no dijo nada, significa que el decreto es válido. Claro, después de esa barbaridad, que eso sí tendría que haber sido motivo para un juicio político, vino otro caso, se llamó Berrochi, y dice, no, cuando no está creada aún la Comisión Bicameral Permanente, más obligación tiene el Poder Judicial, en este caso la Corte, de velar, es decir, de cuidar, porque ese decreto no sea inconstitucional. Es decir, que iba y venía y poniendo estos límites a los decretos de necesidad de urgencia. Es decir, yo ahora, miren, ¿ves? Si hubiera sido presencial, no tengo la carpetita a mano, pero, perdón, está en la clase, ahora cuando se las libere, hay un cuadro de la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que se fueron dictando, con el cual uno se da cuenta, la cantidad, todos los gobiernos de turno lo hicieron, que ya estaríamos muertos 20 veces, digamos, si era una situación de tanta excepción. Es decir, se siguió utilizando, y se siguen utilizando los decretos de necesidad de urgencia, sin convalidación del Congreso durante muchísimo tiempo, porque no estaba la Comisión Bicameral Permanente, y luego vamos a ver, en la clase que viene,
cómo funciona la Comisión Bicameral Permanente, pero medio les spoileo, como se dice ahora, diciendo que el control de los decretos de necesidad de urgencia es muy laxo, es muy débil, y es más fácil sacar un decreto y que la Comisión Bicameral lo controle que sacar una ley, que debería ser todo lo contrario, digamos, que debe ser un trámite de mucho control y de muchos requisitos. Pero bueno, eso lo dejamos para el lunes que viene. El lunes que viene vamos a ver los decretos delegados y el trabajo de la Comisión Bicameral Permanente. ¿Estamos? Nos vemos. Sí, profe, ¿Alguna duda? gracias. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, una consulta. El parcial, ¿ya se sabe la modalidad? Estamos terminando, o es un multiple choice o son 5 preguntas o 4. Estamos terminando de verlo. Todavía no te lo puedo decir. Pero bueno, va a ser escrito, Bueno. así que... Bueno, dale. Profe, Sí. ¿cómo anda, profe? ¿Todo bien, soy Matías? En mi caso particular, ¿se acuerda que la última vez me tomaron virtual? Sí, eso te lo va a tomar Jiménez igual. Sí, bueno, gracias, profe. De que no esté en Mar del Plata, es Tomás Jiménez. Oral. Bueno, ¿listo? Nos vemos el lunes que viene. Chao.